Efectos de esbeltez en columnas de concreto armado. Para estimar el efecto de esbeltez de una columna, se necesita determinar si la columna pertenece a un pórtico cuyo desplazamiento lateral sea apreciable para el efecto de pandeo. Para evaluar esto, se necesita calcular el coeficiente de estabilidad Q. Este cálculo se realiza en base a esta expresión. El coeficiente de estabilidad expresa un cociente de dos momentos. El momento que producen las fuerzas verticales últimas en columnas del entrepiso son estas, debido al desplazamiento lateral delta sub 0. Este momento se calcula como sumatoria de los valores PU por el valor delta sub 0. De esta manera se totaliza para todo el entrepiso. Este valor se debe dividir entre el momento que tiende a estabilizar el entrepiso y que es producido por la fuerza cortante del entrepiso. Esta se expresa como BU, cortante último, por LC, donde BU en realidad es también una sumatoria de los valores BU sub I en cada extremo de columna en la parte superior, tal como se aprecia en esta figura. Haciendo un corte en el extremo superior de la columna de un mismo entrepiso, se exponen estas fuerzas que se necesita utilizar en la expresión. Las fuerzas internas axiales, también las cortantes en el extremo de cada columna. La sección 6.6.4.3 de la CI da el criterio base para considerar como apreciable la deriva de piso. Puede ignorarse los efectos de segundo orden P delta en columnas de entrepiso en los dos casos siguientes. Primero, donde el incremento de los momentos de columna debido a efectos de segundo orden no exceda el 5% de los momentos de extremo de primer orden. Recuerde, puede ignorarse el efecto de segundo orden que ande abajo del 5% con respecto a los de primer orden. Y segundo, cuyo factor de estabilidad Q, calculado con la expresión anterior, sea inferior a 0.05. El efecto de segundo orden puede ignorarse en pórticos que cumplen con los dos siguientes literales. En el primer literal debe considerarse pórticos con deriva apreciable para efecto P delta con una relación de esbeltez KLU entre R menor o igual que 22. Recuerde, puede ignorarse el efecto de segundo orden en este caso. También en pórticos con deriva no apreciable para efecto P delta mayúscula con una relación de esbeltez que sea inferior a 34 más 12 veces la relación de momentos del momento menor entre el momento mayor de extremos de columna, y además
la relación de esbeltez debe ser inferior a 40. En estos dos casos puede ignorarse el efecto de segundo orden, es decir, que los momentos para diseñar las columnas serían los momentos de primer orden. Cuando se haga este cálculo de relación de esbeltez en A y en B, el valor de K puede tomarse como 1. En esta expresión, en la segunda, la relación M1 entre M2 se debe considerar negativa si la columna está trabajando en curvatura simple, es decir, en una sola concavidad. Y esta relación es positiva si la columna está experimentando doble curvatura, es decir, cambia la convexidad, la concavidad. En una zona hacia la izquierda y en otra hacia la derecha. La expresión anterior podríamos graficarla considerando los ejes. En el eje horizontal, la relación M1 entre M2, y en el vertical, la relación de esbeltez. En esta tabla inferior he tabulado los valores de relación de momento contra la relación de esbeltez. La finalidad de esta tabla es servir de base para graficar esta relación. Al hacerlo resulta esta línea inclinada en color azul. Y al aplicar el límite de la relación de esbeltez, hay un punto que queda excluido de la tabla y el límite que correspondería a la relación de momentos M1 entre M2 sería de 0.5. De esta manera, la zona donde se pueden ignorar los efectos de segundo orden la he sombreado en color verde y por lo tanto la zona complementaria es la zona donde debe estudiarse los momentos flexionantes debido a efectos de segundo orden. Criterio de pórtico arriostrado. Una columna puede considerarse como parte de un pórtico con desplazamiento en un plano dado si toda la resistencia ante cargas laterales viene de la resistencia a flexión de las columnas. Aunque no existe una división clara entre pórticos con desplazamiento y sin desplazamiento, existen algunos criterios para decidir si un pórtico se debe considerar con desplazamiento que produzca efectos de segundo orden apreciables. Un pórtico puede considerarse sin desplazamiento apreciable si los desplazamientos horizontales no reducen apreciablemente la capacidad de carga vertical de la estructura. En realidad no se trata de afirmar que no hay desplazamientos, sino que los desplazamientos horizontales pueden ser ignorados. La sección del ACI 6.6.4.3 nos indica cuándo se permite analizar como pórticos arriostrados. Estas expresiones que antes leímos, la primera, dice que el incremento de los momentos debido a efectos de segundo orden no excedan el 5% de los momentos de primer orden, se expresaría de esta manera. P por delta max, donde el delta max es el desplazamiento total que experimenta la columna,
debe ser menor o igual. Recuerde que este es efecto de segundo orden. 0.05 del momento de primer orden máximo. El término delta max se puede expresar así en función del desplazamiento de primer orden máximo, utilizando el amplificador de momentos que antes se había deducido. Nos queda de esta manera. Esta es la expresión que habría que verificar. Si esta expresión se cumple, se puede considerar al pórtico como arriostrado. Además, podría considerarse como arriostrado si el valor del coeficiente de estabilidad Q es menor o igual a 0.05, tal como lo dijimos acá arriba, al inicio. Análisis de primer y segundo orden. En un análisis de pórtico de primer orden, se ignora el efecto de las deflexiones laterales sobre los momentos debidos a flexión. Insisto, en el caso de un análisis de primer orden, no influye la flexión que se genera por la deflexión. En un análisis de segundo orden, se considera el efecto de las deflexiones sobre los momentos y más. Los momentos y deflexiones resultantes incluyen los efectos de esbeltez y por lo tanto no son lineales con respecto a la carga. Debido a que los momentos se ven directamente afectados por las deflexiones laterales, es importante que las rigideces flexionantes EI que se emplean en este análisis representen la etapa inmediatamente anterior a la afluencia del refuerzo por flexión. Rigidez flexionante de columnas. Para calcular la carga crítica de Euler en columnas, se requiere utilizar la rigidez flexionante EI, tal como se aprecia aquí en la expresión. Este valor EI corresponde a la sección de columna. Su valor debe aproximar el valor de la rigidez flexionante en el momento en que ocurre la falla, teniendo en cuenta el tipo de falla. Recordemos que en la falla de material se alcanzan los valores de esfuerzos más altos posibles en la sección, pero en la falla debido a inestabilidad no se alcanzan los valores de esfuerzos más altos posibles en las fibras de la sección. La carga crítica de Pandeo o de Euler se calcula así. Esta es la expresión que el ACI nos ofrece, donde EI efectivo es la rigidez a flexión efectiva de la columna. Esto nos lo expresa el ACI en la sección 66444. Puede apreciarse acá el texto de la sección 66444. Factor de reducción de rigidez lateral de columna. El término
que en estas dos expresiones se lee como 0.75 en el denominador, representa el factor de reducción de la rigidez lateral phi sub k, que explica la variabilidad en la carga crítica, Pc, y la variabilidad introducida por las suposiciones en el cálculo del amplificador de momentos. Las rigideces para los cálculos de resistencia deben estimar las deflexiones laterales con precisión en el nivel de carga factorizado. Una columna de pórtico contiene muchas secciones transversales con diversas proporciones de refuerzo, pero en ese momento de análisis estas proporciones son desconocidas y los distintos niveles de agrietamiento también resultan desconocidos. El ACI recomienda en la sección 6.6.3.1 que las rigideces de viga se tomen como 0.40 veces E sub C por I sub G, donde E sub C es el módulo de elasticidad del concreto e I sub G es el momento de inercia de la sección gruesa de la viga, cuando se hace un análisis de segundo orden. Al aplicar un factor phi sub k de 0.875, se obtiene una rigidez de viga igual a 0.35, que es el valor que el ACI ofrece en la sección 6631, en la tabla de esa sección que muestro aquí. Las deflexiones laterales de pórtico están influenciadas por la rigidez flexionante de todos los miembros del pórtico y por el grado variable de fisuración de estos miembros. Por lo tanto, el valor de la rigidez flexionante EI utilizado en el cálculo del amplificador de momentos delta S por desplazamiento lateral debe ser un valor promedio. Por otro lado, al diseñar una columna individual de un pórtico, en el cálculo del amplificador delta, la rigidez flexionante EI debe reflejar la mayor probabilidad de que esa columna esté más agrietada o sea más débil que el promedio general. Por lo tanto, el valor de EI de esa columna tenderá a ser menor que el promedio de todas las columnas que actúen juntas. En condiciones de carga última, la sección 6.6.3.1.1b del ACI da un valor de I igual a 0.875 IG, que multiplicado por 0.80 S da como resultado EI igual a 0.70 de S, que es el módulo de elasticidad del concreto, por IG, que es el momento de inercia de la sección gruesa de la columna. El valor anterior es de 0.875 IG, corresponde a condiciones de servicio. Para un análisis por cargas mayoradas, en la sección 6.6.3.1.2, el ACI nos dice que se permite suponer un valor de I igual a 0.5 IG para todos los miembros, o se puede calcular I mediante un análisis más detallado que considere la rigidez reducida de todos los miembros bajo las condiciones de carga.
En la sección 6.6.3.1.1 nos dice el ACI que en el caso esporádico en que las cargas laterales sostenidas actúen sobre una estructura arriostrada, los valores de I utilizados en el análisis del pórtico deben reducirse dividiendo la inercia I entre el valor 1 más beta ds, donde beta ds se define en la sección 2.1 del mismo código de la siguiente manera. Aquí la expresión beta ds es igual al cociente entre la carga, entre la fuerza cortante máxima factorada sostenida, es decir, debido a cargas sostenidas dentro de un piso, dividido entre la fuerza cortante total factorada en ese mismo piso. Efectos de esbeltez. Los efectos de esbeltez de segundo orden que pueden afectar la capacidad de compresión-flexión de la columna se calculan de una manera distinta para las columnas que se consideran con apoyo lateral, es decir, que tienen restricción al desplazamiento lateral, que para las columnas sin ese apoyo. En los códigos ACI de 1977 hasta 1989 se definió el término ningún desplazamiento apreciable como una deflexión lateral delta entre L menor o igual a 1 entre 1500 de la altura del piso a niveles de carga factorizadas. Existen dos efectos de segundo orden que actúan sobre columnas de pórtico. Son estos P delta minúscula y P delta mayúscula. Ambos se representan como momentos de segundo orden en situaciones distintas. Véase acá en los dos esquemas que representan a los dos efectos de segundo orden que antes he mencionado. En pórticos sin desplazamiento apreciable, el efecto de segundo orden de mayor incidencia es el P delta minúscula, debido principalmente al efecto de las cargas permanentes. El efecto P delta minúscula se debe principalmente a cargas gravitacionales sostenidas. En pórticos con desplazamiento apreciable, el efecto P delta mayúscula es de mayor incidencia. Y este efecto P delta mayúscula se debe principalmente a cargas laterales de corta duración, como las cargas sísmicas. Los momentos P delta minúscula resultan de las deflexiones delta que experimenta el eje de la columna en flexo-compresión, es decir, los valores delta que se aprecian al trazar la elástica de la columna. Los momentos de la columna que no causan una deriva apreciable se magnifican cuando la columna se desvía en una cantidad relativa respecto de su eje recto original, de modo que los momentos en los puntos a lo largo de la columna superan a los momentos de los extremos de la misma, tal como se aprecia en esta imagen.
Esto se denomina efecto de estabilidad del miembro. De modo breve se denomina efecto P delta minúscula, donde la delta minúscula se refiere a las deflexiones relativas a la recta que une los extremos de la columna. Los efectos debido a la esbeltez en pórticos sin desplazamiento apreciable o sometido a cargas sostenidas producen por lo general momentos P delta minúscula. Los momentos P delta mayúscula resultan de las deflexiones laterales que experimentan el punto de unión entre la viga y la columna cuando está sometida a flexocompresión, particularmente cuando esta unión abandona su ubicación original. Los momentos de las columnas debido a las cargas laterales pueden causar un desplazamiento horizontal apreciable y se magnifican por los momentos P delta mayúscula resultantes de las deflexiones por desplazamiento delta mayúscula en las juntas de pórtico. Este efecto se conoce como P delta mayúscula. En pórticos con desplazamiento apreciable, en sus nodos se producen directamente momentos P delta. Insisto, en los extremos, aunque esporádicamente podrían desarrollarse momentos P delta minúscula, es decir, que podría haber puntos intermedios de la columna entre los dos extremos de la columna, donde ese momento sea superior al momento producido en los extremos. En pórticos con desplazamiento apreciable, cada efecto se magnifica en términos de momentos, de manera diferente. A medida que las columnas individuales se desvían, el pórtico puede desviarse lateralmente. En la CI, en la sección 6.6.1.1, recomienda utilizar el método de magnificación de momentos. Véase aquí un extracto de esa sección. Las cargas que causan desplazamiento lateral apreciable son generalmente cargas de corta duración, como viento o sismo. Si una carga sostenida actúa sobre un marco no arrostrado, las deflexiones aumentan con el tiempo, lo que conduce directamente a un aumento del momento P delta mayúscula. Este proceso es muy sensible a pequeñas variaciones en las propiedades y las cargas. Las estructuras que se ven expuestas a estas cargas laterales sostenidas a las que he mencionado, siempre se aconseja que se arrostren, es decir, se apoyen lateralmente. Los pórticos arrostrados deben usarse siempre que sea posible, independientemente de si las cargas laterales son de corta duración o sostenidas. El diseño de columnas consiste básicamente en seleccionar una sección transversal con armadura adecuada para soportar las combinaciones requeridas de cargas axiales mayoradas PU y momentos de primer orden mayorados MU, incluyendo la consideración de los efectos de esbeltez de la columna, expresados también como momentos de segundo orden que se adicionan a los de primer orden. Una columna corta puede fallar a causa de una combinación de momento y carga axial que supere la resistencia de la sección transversal. Este tipo de falla se conoce como falla del material. Una columna esbelta se define como una columna
cuya resistencia se reduce debido a las deformaciones de segundo orden asociadas con momentos de segundo orden. Según esto, una columna con una determinada relación de esbeltez se puede considerar como una columna corta bajo un determinado conjunto de restricciones y como columna esbelta bajo otro conjunto de restricciones. Con el empleo de hormigones y armaduras de mayor resistencia y con métodos de análisis y diseño más precisos, es posible diseñar secciones transversales menores, lo cual podría dar lugar a elementos a flexocompresión más esbeltos. Si la columna es muy esbelta, podría llegar a una deformación debido a carga axial P y a momentos de extremo, tal que la deformación aumente indefinidamente sin que aumente la carga P. Este tipo de falla se conoce como falla de estabilidad, como se indica en la siguiente curva. Esta es la zona que corresponde a la falla de estabilidad. Y esta otra es la zona donde se aprovecha al máximo la resistencia del material. En los elementos a flexocompresión que son aún más esbeltos, es decir, elementos para los cuales el valor de la relación de esbeltez es más elevado, la falla puede ocurrir por pandeo, con la carga de pandeo disminuyendo a medida que aumenta la esbeltez, es decir, por esta zona de falla por estabilidad. Para el caso en que el momento sea aplicado en un solo extremo, el máximo momento ocurre entre los dos extremos de la columna, si la excentricidad es pequeña. Y en un extremo para excentricidades grandes. En este último caso no hay efecto de esbeltez y la columna puede considerarse como una columna corta. En el caso de curvatura doble en una columna esbelta, el rango es aún menor, de modo que una columna sujeta a curvatura doble no tiene efectos de esbeltez P delta minúscula. Para la mayoría de las excentricidades que se puedan considerar. Con cargas bajas, la forma desviada o la elástica de la columna es aproximadamente una curvatura o una elástica con forma S, como se aprecia en esta imagen. Diseño de columnas en pórticos arriostrados. Los pórticos arriostrados no describen movimiento horizontal apreciable en el extremo superior de la columna en relación con el extremo inferior. Las columnas de pórticos están unidas a vigas que restringen sus rotaciones. La siguiente figura ilustra una columna restringida dentro de un pórtico. Pueden apreciarse las vigas que limitan la rotación del extremo de la columna. La línea curva, continua y sólida en la figura B representa el diagrama de momentos, que incluye efectos de esbeltez.
Se superpone a este el diagrama de momentos de primer orden en línea punteada, correspondiente al mismo nivel de carga. En diseño, es conveniente sustituir la columna restringida original por una columna articulada de longitud LI. Véase que LI no es la longitud inicial u original de extremo a extremo. Esta longitud LI corresponde a una distancia que se mide entre los puntos del diagrama de momentos de segundo orden, donde los momentos son iguales a los momentos de extremo del diagrama de primer orden. Esta columna articulada equivalente está diseñada para la carga axial P y los momentos de extremo M2 del análisis de primer orden. En los códigos modernos de diseño de elementos de concreto se hace la suposición empírica que el valor LI se puede tomar igual a la longitud efectiva en pandeo elástico KL. La longitud efectiva de una columna, KLU, se define como la longitud de una columna articulada equivalente que tiene la misma carga de pandeo. La longitud efectiva de una columna restringida se toma igual a la longitud de una semionda senoidal en la forma desviada. En edificios, en realidad, las columnas están restringidas por vigas o por la cimentación, que siempre permite algún grado de rotación en los extremos de la columna. El valor real de K para una columna elástica es una función de la rigidez relativa psi de vigas y columnas, calculadas en cada extremo de la columna con la expresión que nos brinda el ACI. Es esta, donde los subíndices B y C se refieren a las vigas del inglés beam y C se refiere a las columnas, en inglés column, concurrentes en el extremo, y las longitudes L sub B y L sub C se miden de centro a centro de las juntas. La suma del numerador se hace para todos los miembros concurrentes sujetos a compresión, columna, y la suma del denominador se hace para todas las vigas u otros miembros que restringen en giro a la articulación. Si el valor de rigidez psi igual 0 indica empotramiento del extremo de columna, y un valor de psi igual al infinito denota una articulación perfecta, es decir, total libertad de rotar. Por lo tanto, cuando psi se acerca a 0 en los dos extremos de una columna del pórtico arriostrado, K se aproxima al valor de 0.5. Este valor se conoce como el valor de K para una columna de extremo fijo. Del mismo modo, cuando psi se acerca al infinito en los extremos de la columna, K se aproxima al valor de 1.0. En estructuras prácticas, no existe un extremo totalmente fijo o un extremo totalmente articulado. Los límites superiores e inferiores razonables para el valor de psi son de 20 y 0.2. Para las columnas en pórticos arriostrados, el valor de K nunca debe tomarse inferior al valor de 0.6. Cálculo de K a través de nomogramas. Los siguientes nomogramas
se utilizan para calcular el valor de K. Estos nomogramas son conocidos como ábacos de alineamiento de Jackson y Moreland. Aparecen en la figura 6.2.5 del ACI. El valor apropiado de K se encuentra en la intersección de la escala central del ábaco y una línea que une los valores de psi ubicados en las escalas correspondientes a los dos extremos de la columna, como lo muestro acá. El valor práctico más bajo para K en un pórtico no riostrado es aproximadamente de 1.2 debido a la falta de conexiones verdaderamente fijas en ambos extremos de una columna. Cuando se obtienen valores más pequeños de los nomogramas, es una buena práctica utilizar el valor de 1.2. Para utilizar estos nomogramas se debe calcular el valor de psi en ambos extremos de la columna a partir de esta expresión. Esta es la expresión que la ACI nos ofrece. En ella los valores de EC y C y EB y B deben ser realistas para el estado de carga inmediatamente antes de la falla de la columna. En general, en esta etapa de carga, las vigas involucradas en la junta se agrietan ampliamente y las columnas no se agrietan, o si lo hacen, lo logran ligeramente. Idealmente, los valores de rigidez e I deben reflejar el grado de agrietamiento y también el refuerzo real de la columna que esté presente. Sin embargo, considerar esto no resulta práctico, porque estos datos, esta información, no se conoce en ese instante, sino hasta la etapa de diseño. La sección del ACI en comentarios 10.10.6.3 del ACI de 2011 establece que el cálculo de K se basará en un valor de psi basado en los valores de E e I dados en la sección 10.10.4 del mismo ACI. En la mayoría de los casos, los valores I dados en el código ACI en la sección 10.10.4.1b se utilizan para la evaluación de psi. En esta expresión que cito, el término C sub B refleja el grado de fijación de los extremos lejanos de las vigas que se unen a los extremos de las columnas. El nomograma para las columnas sin desplazamiento sería en esta figura, el de la izquierda. Se derivó para un pórtico en el que las vigas se desviaron en curvatura simple, como en esta figura se representa, con momentos aproximadamente iguales pero opuestos.
en los dos extremos. En tal caso, el valor C sub b es igual a 1.0. Si el extremo lejano de una viga está articulado o está fijo, la viga es más rígida de lo que se supone en el cálculo de la expresión anterior. Las vigas articuladas en los extremos lejanos, en los pórticos con desplazamiento, tienen una rigidez más baja de lo asumido. Para este caso, el valor de C sub b podría tomarse como 0.5. La derivación del nomograma para columnas en marcos con desplazamiento lateral permitido. La derivación de este se asumió que las vigas se desviaron con pendientes iguales en cada extremo. Debido a las principales aproximaciones implícitas en la derivación de estos nomogramas, se puede considerar aceptable tomar el valor de C sub b igual a 1.0 en todos los casos. Cálculo de psi en juntas de base de columnas. El valor de psi en el extremo inferior de una columna en una fundación se puede calcular a partir de la ecuación de psi que muestro acá, y se puede reescribir de esta otra manera, donde el numerador sumatorio de K sub C y el denominador sumatorio de los valores K sub B son la suma de las rigideces a la flexión de las columnas y los miembros de restricción en una articulación respectivamente. La sumatoria de los K sub C podría tomarse como 4 E sub C por I sub C entre L sub C para una columna de arranque, es decir, en contacto con la fundación, restringida en su extremo superior. Y la sumatoria de los valores K sub B se reemplazaría por la rigidez rotacional de la base y el suelo. Esta rigidez se puede considerar igual a el siguiente valor. K sub F es igual a M entre teta sub F, donde M es el momento aplicado a la fundación y teta sub F es la rotación de la fundación. Recuérdense que la rigidez es la fuerza que se necesita aplicar en un punto para producir un desplazamiento unitario en otro punto. En este caso es una rigidez directa y es la fuerza, en este caso angular, M, que se necesita aplicar en la base de la columna para producir una rotación que sería el desplazamiento angular unitario. El esfuerzo bajo la fundación sigue esta expresión, debido a que hay en la fundación una fuerza vertical de compresión y un momento flexionante M. Aquí el esfuerzo bajo la fundación se compone de dos valores, es decir, dos sumandos. El primer sumando causa asentamiento uniforme y el segundo causa rotación en la fundación. La rotación en la fundación se puede estimar como teta sub F igual a delta entre Y, donde los valores
que estoy citando corresponden a los representados en esta figura. Delta es el desplazamiento de un punto en el extremo de la zapata relativo al desplazamiento que experimenta su centroide. Y es la distancia entre ese punto y el centroide de la zapata, medida en dirección Y, es decir, en dirección de la coordenada Y. Si K sub S es el coeficiente de reacción de la subrasante, definido como el esfuerzo requerido para comprimir el suelo en una cantidad unitaria, K sub S es igual a el esfuerzo sigma entre delta. Se utiliza el mismo concepto de rigidez. Rigidez es la fuerza a aplicar en un punto para producir un desplazamiento unitario. Es el caso de la rigidez directa. De aquí se puede despejar el desplazamiento y nos daría que es igual al esfuerzo entre la rigidez K sub S. Entonces, el ángulo θ sub F sería, despejando θ sub F es igual a sigma entre K sub S Y. A la vez es igual a M por Y entre IF sobre K sub S Y. Finalmente es igual al momento entre K sub S y F. De aquí se puede obtener que M entre θF es igual a K sub S por IF. A esto se le puede denominar K sub F. En esta expresión, I sub F es el momento de inercia del área de contacto entre zapata y suelo. Y K sub S es el coeficiente de reacción de la subrasante, que puede tomarse de esta gráfica. Por lo tanto, el valor de psi en una unión de zapata a columna para una columna restringida en su extremo superior estaría dada por esta expresión. Cálculo alternativo de K según el ACI del 2002, sección 10.12. La sección de comentarios 10.12.1 del ACI del 2002 presenta un método alternativo para calcular los factores de longitud efectiva K para elementos comprimidos en pórticos, tanto indesplazables como desplazables. Entendiendo a psi como la relación entre las rigideces de columna y las rigideces de viga en el extremo restringido, se tendría en consideración esta expresión. Véase que es el cociente de rigideces relativas. Para los elementos comprimidos en pórticos indesplazables, se puede tomar como límite superior para el factor K el menor de los valores dados por las siguientes expresiones. Estas expresiones son tomadas por el ACI del documento de 1992 del British Standard Code of Practice. En esta expresión, el término psi sub A y psi sub B son los valores de la rigidez de extremo medida en los extremos de la columna, y el valor psi mínimo o psi min
en la expresión es el menor de los dos valores. Para los elementos comprimidos restringidos en ambos extremos, en pórticos desplazables, el factor de longitud efectiva se puede tomar como, y aquí pueden observarse las dos expresiones. Estas expresiones dependen del valor de psi sub m, entendiendo a psi sub m como el promedio de los valores de psi en ambos extremos de la columna. Así, si el valor de psi sub m es menor que 2, se podría calcular el factor de longitud efectiva de esta manera. Y si excede o es igual a 2, se puede utilizar esta segunda expresión. Para los elementos comprimidos articulados en uno de sus extremos, en pórticos desplazables, el factor de longitud efectiva se puede tomar de esta otra expresión. Efecto de segundo orden de columnas en pórticos sin desplazamiento. En un pórtico con apoyo lateral, los momentos de la columna que no causan desplazamiento lateral apreciable se magnifican. Cuando la columna se desvía en una cantidad relativa, medida desde su eje recto original, de modo que los extremos y los puntos a lo largo de la columna superan a los momentos en los extremos. Esto se denomina efecto de estabilidad de miembro o bien efecto P delta minúscula, donde delta minúscula representa las deflexiones relativas al cordón que une los extremos de la columna, tal como se aprecia en esta figura. Por medio del efecto de esbeltez P delta minúscula, el código ACI en la sección 66451 especifica el cálculo del momento flexionante M sub C en un punto intermedio de la columna, magnificado por el factor delta, magnificando con este valor el mayor de los momentos en los dos extremos de la columna. Identifíquese este momento mayor de los dos extremos como M2. Así que utilizando la expresión 66451 que muestro acá, se realiza este cálculo de MC. El valor delta, que en este contexto es el magnificador de momentos, se dicta en el ACI en la sección 66452, tal como lo muestro acá. En esta expresión, el término C sub m se calcula según la sección 66453. Y esta sección nos dice que puede calcularse de cualquiera de las dos maneras siguientes, con la expresión 66453A o la 66453B. En la A, para columnas sin cargas transversales aplicadas entre los apoyos, la expresión C sub m se lee C sub m igual a 0.6 menos 0.4 por M1 entre M2. Esta es la expresión A, donde el cociente M1 entre M2 es negativo si la columna está en curvatura simple, como lo muestra esta figura. Y
El mismo cociente es positivo si la columna se encuentra en curvatura doble, como esta otra figura. En la parte B dice, para columnas con cargas transversales aplicadas entre los apoyos, C sub m debería tomarse igual a 1.0. Esta es la expresión B. Pero el momento M2 utilizado en la expresión 66451, esta, no puede ser inferior al valor de M2 mínimo. Y este valor de M2 mínimo está descrito en la sección 66454. Dice así, M2 en la ecuación 66451, les recuerdo, es esta, la inicial, debe ser al menos M2 mínimo, calculado de acuerdo con la ecuación 66454, que es esta otra expresión siguiente, en cada eje separadamente. Cuando este valor M2 mínimo exceda a M2, el valor de C sub m debe ser igual a 1.0 o determinarse con base en la relación de momentos M1 entre M2, usando la expresión de la sección A anterior. Esta. El procedimiento para magnificar los momentos en la situación de pórticos sin desplazamiento lateral de nodo apreciable podría resumirse de esta manera. Primer paso, calcular la longitud de columna lateralmente no apoyada. Luego, segundo paso, calcular el radio de giro de la sección transversal de la columna, como la raíz cuadrada de su inercia entre su área de sección transversal. Tercero, calcular la relación de esbeltez KLU entre R, tomando en este caso el valor de K igual a 1.0. 4. Verificar si el pórtico al que pertenece la columna no tiene desplazamiento lateral apreciable. Quinto, el valor de K a partir del ábaco de alineamiento de Jackson y Moreland. Aquí debe tenerse el cuidado de utilizar el ábaco correspondiente a este caso. Recuérdese, es sin desplazamiento lateral apreciable. En el número 6, la carga crítica P debe ser estimada a partir del valor de K. En el numeral 7, calcular el valor de Cm en base a los momentos de extremo, según la sección 66453A o B. En el numeral 8, estimar el amplificador de momentos delta, según lo dice la sección 66452. Noveno paso, el momento mínimo de extremo en columna M2 min, según 66454, debería ser estimado. Y décimo, calcular el momento M2 como el máximo
entre los momentos de extremos y el valor M2 min anterior. Y como último paso, calcular M sub C en base a la expresión dada en la sección 66451. Análisis de primer orden de columnas en pórticos con desplazamiento lateral apreciable. En un análisis de pórtico de primer orden, se ignora el efecto de las deflexiones laterales en flexión, las fuerzas axiales y las deflexiones laterales. Análisis de segundo orden de columnas en pórticos con desplazamiento lateral apreciable. En un análisis de segundo orden de pórtico se considera el efecto de las deflexiones sobre los momentos. Debido a que los momentos se ven directamente afectados por las deflexiones laterales, es importante que las rigideces EI utilizadas en el análisis sean representativas de la etapa inmediatamente anterior a la afluencia del refuerzo por flexión. En este análisis, los momentos de las columnas y las deflexiones laterales del pórtico aumentan más rápidamente que las cargas. Por lo tanto, es necesario calcular los efectos de segundo orden al nivel de la carga factorizada. Para calcularlo, se pueden usar las combinaciones de carga, los factores de carga y los factores de reducción de resistencia dados en el código ACI. Las cargas que causan desplazamiento lateral apreciable son generalmente cargas de corta duración, como cargas debidas a viento o sismo. Y como resultado, no causan deflexiones por fluencia. En el improbable caso de que las cargas laterales sostenidas actúen sobre una estructura no arrastrada, los valores de EI utilizados en el análisis de pórtico deben reducirse. La sección 66311 de la CI establece que en tal caso el momento de inercia I se dividirá entre el valor 1 más beta de S, donde para este caso el valor de beta de S se define en la sección 2.1 de la CI como una relación de dos cortantes. En el numerador, el máximo cortante factorado, sostenido en un entrepiso. Y en el denominador, el cortante total factorado en el mismo entrepiso. En un pórtico sin apoyo lateral, es decir, con desplazamiento apreciable, los momentos en ambos extremos de las columnas equilibran el efecto de momentos debido a las cargas laterales VLC, más el momento debido a las cargas verticales P delta, tal como se lee en esta expresión. En un pórtico, todas las columnas se deflectan lateralmente la misma cantidad delta. Debido a esto, no es posible considerar el efecto de segundo orden de las columnas de manera individual. La suma algebraica de los cortantes de piso en las columnas que se ubican arriba y abajo de un piso determinado dan lugar a una fuerza horizontal que actúa sobre ese piso, como se aprecia en esta figura. Después de haber cortado las columnas arriba del piso y las que se ubican abajo del piso, quedan expuestas fuerzas cortantes. Pueden
pensarse en la sumatoria de estas fuerzas. Ese sería el cortante arriba, de columnas arriba del piso. Y la otra sumatoria podría entenderse como el cortante abajo del piso. La suma algebraica, el equilibrio entre estas, nos conduce a la existencia de una fuerza horizontal. Esta fuerza horizontal de piso equilibra a las dos fuerzas cortantes. La expresión de cálculo para esta fuerza cortante es la siguiente. La fuerza B sub J se agrega a la fuerza lateral de piso, produciendo un incremento en la deriva delta, de flexiones laterales delta minúscula y momentos flexionantes en las columnas. El incremento de deriva o desplazamiento del nodo induce nuevos incrementos en los valores antes mencionados, produciendo un ciclo recurrente de incrementos. Debido a esto, se denomina a esto efectos de segundo orden. Debido a que los momentos máximos por efecto P delta mayúscula ocurren en los extremos de la columna, el factor C sub m descrito en la sección de la ACI 6631 no es aplicable a columnas de pórticos con desplazamiento horizontal apreciable. También es importante señalar que si se formaran bisagras, es decir, articulaciones plásticas en los extremos de las vigas del pórtico, como se muestra en esta figura, el pórtico sería inestable. Por lo tanto, las vigas deberían resistir el momento final completo de las columnas para que el marco permanezca estable. Ambos efectos de segundo orden en pórticos con desplazamiento lateral apreciable se consideran por separado en el proceso de diseño descrito en el ACI. Tratar los dos cálculos de momentos por efectos P delta mayúscula y P delta minúscula por separado simplifica el diseño de las columnas. El procedimiento de magnificación parte del conocimiento de los momentos de primer orden determinados en los extremos de una columna a analizar. Son estos M1 y M2. El procedimiento empieza determinando los momentos M1 NS y M2 NS debido a cargas gravitacionales sostenidas. Aquí hay que entender que el M1S es una parte del M1 y el M2NS es una parte del M2. ¿Qué parte es la que produce estos valores? Es la que corresponde a las cargas gravitacionales sostenidas, es decir, las cargas muertas y cargas vivas. El ACI define a M1NS y M2NS como los momentos mayorados en los extremos de miembro en compresión, es decir, columnas, y se deben a cargas que no causan un desplazamiento lateral apreciable, calculado por medio de un análisis estructural elástico de primer orden. Estos momentos resultan de las cargas de gravedad, que suelen causar pequeñas deflexiones laterales. Para incluir el efecto de segundo orden P delta mayúscula, se determinan los momentos flexionantes de extremo M1 y M2 en los extremos de la columna individual por medio de las expresiones siguientes. M1 sería calculado, la expresión A, sería la expresión 66461A del ACI,
como M1 igual a M1NS, es decir, por cargas gravitacionales sostenidas, más delta sub S, este es el amplificador de momentos para el efecto P delta mayúscula, por M1S. Y el M1S es la otra fracción del M1 vinculado a las cargas que sí pueden producir desplazamiento lateral apreciable y que son de corta duración. El otro valor de momento en el otro extremo se calcula utilizando la expresión 66461b con la misma significación que antes expliqué. Los momentos debido a deriva delta M1S y M2S, el ACI los define como momentos finales mayorados en los extremos de una columna debido a las cargas que causan el desplazamiento lateral apreciable, calculado mediante un análisis estructural elástico de primer orden. Estos momentos resultan de cargas laterales o grandes cargas de gravedad asimétricas o cargas de gravedad en pórticos altamente asimétricos. Estos casos pueden llevarnos a resultados de desplazamientos laterales apreciables. Amplificador de momentos en pórticos con desplazamiento lateral apreciable. Este método es aplicable a estructuras planas, sometidas a cargas que producen desplazamientos en su propio plano. El ACI cita tres métodos. El método A, basado en el valor Q, que es el índice de estabilidad. La expresión 66462A representa la solución a una serie infinita que expresa iterativamente el cálculo de los momentos de segundo orden P delta, siempre que delta S no sea mayor que el valor 1.5. Esta expresión considera que la fuerza cortante en los extremos de la columna son P delta entre LC. El factor de reducción de rigidez phi sub k parece no utilizarse, pero en realidad este factor se compensa con la sobreestimación de la inercia I de la sección 66311. El valor de Q, la expresión de cálculo de Q, la expresión del literal A es esta que muestro aquí. El método B, basado en la carga última P sub U, se basa en la relación de promedios de carga última y carga axial crítica resistente al pandeo, calculadas para el piso en que se localiza la columna. La sumatoria se debe a la interacción del efecto P delta mayúscula de todas las columnas que resisten el desplazamiento lateral de piso. El factor del amplificador de momentos delta S para este método alternativo es el del número, según el ACI, 66462b, que muestro acá. El factor phi sub k en esta expresión es de 0.75 y afecta a la resistencia crítica P sub C de la columna. Cuando existen cargas laterales sostenidas, el momento de inercia para columnas y muros debe dividirse entre el valor 1 más beta de S.
donde beta de S es la relación entre la máxima fuerza cortante sostenida y mayorada dentro de un piso y la máxima fuerza cortante total en ese piso, asociada a la misma combinación de carga. Los momentos de inercia para columnas se estiman de la siguiente manera: como 0.70 de la inercia gruesa de la columna. Y para vigas se estima de esta otra manera, como 0.35 de la inercia gruesa de la viga. En el método alternativo C, o método elástico de segundo orden, el ACI lo describe en la sección 6.7 del ACI del 2019, y este da los lineamientos generales para aplicar el método. Fuera de estos métodos, cuando entre los extremos de la columna existe un momento que excede los valores de M1 y M2, recuérdese que M1 y M2 son los momentos en los dos extremos de la columna. Si existiera entre los dos extremos otro momento que los exceda, que es una posibilidad muy pequeña, la manera de averiguar esto, el ACI en la sección 1246 nos lo dice de esta forma. Primero nos dice que esta es una ocurrencia rara, y en las ediciones anteriores de la ACI usaban la ecuación 1246. Aquí estamos hablando de ediciones anteriores al 2014. Para identificar columnas que pueden tener un momento P delta minúscula. Recuérdense que ese es el momento que excede a los momentos de extremo debido al efecto, debido a los desplazamientos delta minúscula que experimentan los distintos puntos de la columna entre los extremos 1 y 2. Repito, para identificar columnas que puedan tener momentos P delta entre los extremos de la columna, se debería verificar la expresión 1246 que cito aquí. Si la relación desveltez LO entre R excede el valor dado por la expresión anterior, existe la posibilidad de que el momento máximo en la columna exceda el momento final más grande entre M1 y M2. Esto ocurriría si este valor fuese mayor que los momentos finales M1 y M2 de las expresiones que antes mencionamos. Si MC es menor que M2, el momento de diseño máximo está en el extremo de la columna y es igual a M2. Si MC es mayor o igual que M2, el momento de diseño máximo ocurre entre los extremos de la columna y es igual a MC. Recuérdense que M2 es el mayor de los dos momentos M1 y M2. Como resumen, el procedimiento de diseño aplicable a pórticos con desplazamiento lateral apreciable podría considerarse de la siguiente manera. Primer paso: estimación de la longitud de columna lateralmente
no apoyada. Luego, el cálculo del radio de giro de la sección transversal de la columna. Número 3, la relación de esbeltez se puede estimar como KLU entre R, utilizando un valor de K igual 1.0. Número 4, si el pórtico al que pertenece a la columna no tiene desplazamiento lateral apreciable. Esto habrá que averiguarlo. Si tiene desplazamiento lateral apreciable, continuar. Evaluar si los efectos de segundo orden son despreciables o no. El valor de K a partir del nomograma de Jackson y Moreland puede ser determinado. Hay que usar acá el nomograma correspondiente a esta situación de pórtico con desplazamiento lateral apreciable, es decir, sin arriestramiento. Número 7. Identificar los valores M1S y M1NS y M2NS. Número 8. Determinar las sumatorias de PU, sumatorias de los valores de carga crítica, determinar el BUS y el delta sub 0. Noveno, calcular el valor de Q, el índice de estabilidad. Esto es opcional. Recuérdense que puede optarse por el método B. Calcular también en el numeral 10 el amplificador de momentos delta S para cargas laterales. Aquí puede utilizarse también el método A o B, según sea aplicable. Y finalmente, el paso 11, calcular los momentos de extremo de columnas M1 y M2. Con estos valores de momento y la carga axial actuante última, se puede perfectamente realizar el diseño de la columna como columna corta sujeta a estas acciones.